quiero escarlata. You knew this would happen? Everything changed. Este es William Mann, de Missouri. Esto no lo podemos sacar. Esto me lo preguntasteis el otro día. Han podido entrar donde no ha entrado nadie. Dejadnos solos un poco, por favor. Yo decía, había momentos que estábamos rodando una determinada situación y yo pensaba, ahora es cuando nos echan, ¿no? En este momento es cuando dicen, por favor, la cámara que salga, y no sucedía, ¿no? Nosotros seguíamos rodando y así ha sido durante todo un año, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es, ya te digo, lo que hay que poner en valor y bueno, pues un buen síntoma, ¿no? Y la verdad es que no hay nada que digas, se nos ha dicho aquí no, o sea, si lo dijera mentiría, ¿no? Hemos tenido mucho acceso y todo lo que queríamos que era importante para el documental, pues a veces si era una reunión pues pedíamos digamos permiso para estar y rodarla, se nos decía que sí. Film a documentary about you. We said, okay, that's great, but the documentary is 1 year, so they are with us every day. They are good guys, but sometimes they want to kill. Yo creo que las películas al final tienen que encontrar su equilibrio, ¿no? Es decir, y esta película muestra buenos momentos de celebración, momentos, bueno, pues el propio final de su historia, al final no deja ser la historia de alguien o de un grupo de un partido político que de cero ha pasado a 5 millones y pico de votos, ¿no? Inevitablemente es la historia de un éxito también, pero ese éxito conlleva muchas dificultades y muchos pequeños fracasos en el camino, ¿no? Y están contados también, ¿no? Yo creo que la película no regatea casi ninguna de las crisis que hemos visto a veces de manera explosiva en los informativos, y la película lo que te está ofreciendo es ver la oportunidad de ver cómo fueron y cómo se gestionaron por dentro, ¿no? En ningún momento no ha habido siquiera la intención de decir esto debería estar o no estar, o sea, hay alguna broma como se ve en el tráiler, pero que es esa cosa de un nombre propio, de no sé qué, del pudor, es un comentario de fútbol de repente, o sea que no, realmente no hay nada, ¿no? No les aguanto, o sea, no puedo más. Es que es como voy al baño. Quizá una cosa que me hubiera gustado que estuviera más, pero porque a mí también es algo que me gusta y me divierte y está en el documental de alguna forma, es muchos momentos de humor que aparecen algunos, pero que en el material, digamos, en esas 500 horas hay mucho más, y que tiene algo generacional, también es un humor a veces pues muy generacional también, ¿no? Pues como las bromas relacionadas con Monty Python o ¿no? Que son, y de eso hay mucho, y al final en la película ha entrado lo que ha entrado, pero se ha quedado mucho fuera, ¿no? Quizá eso es una cosa que también es agradecido, interesante verlo en política, ¿no? Ver cómo en un momento de tensión y de dificultad de repente hay espacio para eso, ¿no? Pues para que alguien diga un disparate o haga una broma y todos se rían, ¿no? Y bueno, eso quizá está en la película, pero podría haber estado más. Quizá algo de lo que hayamos hablado, dos cosas te diría, ¿no? Algo de lo que hemos hablado que es, bueno, ese acceso, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. No es que no esperara conseguirlo, pero sí hay muchas veces que a veces te dicen, sí, tendréis el acceso, y luego en la realidad no me ha pasado, ¿no? En otros ámbitos y claro, ¿no? Luego en la realidad es como, es que este momento es muy delicado, ¿no? Y eso que podía haber pasado perfectamente, y más a lo largo de un año, pues no ha pasado, ¿no? Y junto a eso también una cosa que bueno, ni la esperaba ni no la esperaba, pero que creo que es muy valiosa en el documental también, es cómo ellos se olvidan de la cámara desde el primer minuto y cómo están discutiendo y hablando de sus decisiones, de sus problemas en absoluta libertad, ¿no? O sea, ese hecho de que no haya mediación, ¿no? Por nuestra parte, que en parte es mérito del equipo, por supuesto, que ha intentado ser muy invisible y establecer pero también creo que el hecho de que ellos se han olvidado de la presencia de las cámaras es muy valioso, ¿no? Y es algo que podía no haber pasado, ¿no? Y sin embargo sí está en la película, ¿no? Bueno, si seguís aquí me psicoanalizo. ¿Has visto naves arder más allá del cinturón de Orión? Si vieras lo que tiene esta gente ahí en un cajón guardado. Porque bueno, estaba pensando en alternativas pero nunca hubo nada que me sedujera más que este título, ¿no? Pues porque yo creo que la película, uno de sus principales propósitos era ese, ¿no? Era ese valor de registro, digamos, ¿no? De dejar un poco, de conservar para los que vengan, ¿no? Como decía Roque Dalton, para futuras generaciones que vengan pidiendo panoramas, pues explicar qué pasó, ¿no? Y junto a eso también algo que yo creo que se ha visto muy poco, yo me atrevería a decir casi que nunca, que es un proceso de mucha intensidad política desde dentro, ¿no? Entonces, el título creo que de alguna forma explica eso, ¿no? Explica cómo el reto de en un solo año montar un partido político, ponerlo en pie, competir con estructuras mucho más establecidas y mucho más... tiene algo también de manual de instrucciones, ¿no? Creo que la película también, yo a veces imagino que tendrá ese interés incluso cuando se vea fuera de España, ¿no? Es decir, cuando unos en Francia o en Polonia digan, ¿pero qué pasa en España este año, no?
viendo la película de alguna forma tengan claves, ¿no? Tiene esa voluntad de manual también, ¿no? Bueno, supongo que ya estaba ahí, ¿no? En realidad, y de hecho, sí, yo creo que en realidad era difícil a veces, ¿no? Al editar, ¿no? Pues ir estableciendo como que tomabas de las entrevistas, ¿no? Todo a favor del relato, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que al final hay un equilibrio también, ¿no? entre las personas que van contando la historia, que son, por supuesto, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, también Juan Carlos Monedero por momentos, y más miembros del partido, ¿no? Que quizá tienen menos representación de una forma injusta en la pantalla, ¿no? Al final te ves obligado a elegir y centras el relato en tres de ellos, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es el equilibrio, porque de alguna forma yo siento que son muy complementarios, ¿no? Como personajes para una película, para un documental en este caso. Hay una cosa ahí muy complementaria entre ellos, ¿no? En cómo viven las situaciones y en cómo las gestionan, que yo creo que es lo que lo hace interesante, ¿no? He's a very important Spanish director and they are doing a film about us. Te lo digo el 27. No voy a hacer eso. Es un documental pensado para que tenga interés para cualquiera, es decir, para cualquiera que tenga un mínimo interés en política o en actualidad, ¿no? Y en ese sentido creo que debería interesar o poder interesar a cualquiera, sea o no sea votante de Podemos y sea o no afín a ellos, ¿no? Es decir, la película está hecha así, del mismo modo que creo que sería muy interesante poder ver un documental como este hecho en cualquiera de los otros partidos, o sea, creo que sería estupendo, ¿no? O sea, entonces, eso con respecto a cómo se plantea el documental, ¿no? Y yo y el equipo que lo hemos hecho, pues siempre es interesante, ¿no? La distancia que mantienes con las personas con las que trabajas, y más cuando eso se produce a lo largo de un año, ¿no? Entonces siempre es sano tratar de mantener esa distancia para contarlo lo mejor posible, ¿no? O sea, al final tu compromiso es con tu público, ¿no? Como narrador, eso lo tengo claro, ¿no? Yo quiero contar una historia al público lo más honesta posible, ¿no? Y ese es el primer compromiso y el único quizá, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí lo que sí hay es el interés, primero, lo que te decía antes, ¿no? Pues el hecho de que se hayan abierto tanto y que nos hayan permitido rodar, yo creo que es muy de agradecer, ¿no? Y habla bien ya de ellos, ¿no? Y habla de una forma distinta de hacer las cosas. Y luego hay elementos ahí también muy seductores, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, pues con en tan poco tiempo gestionar una situación tan complicada. Hace falta mucho ingenio muchas veces y mucha creatividad también, ¿no? Yo quizá lo que más pondría en valor es la creatividad, ¿no? Que es una cosa que me interesa mucho en cualquier ámbito, y de repente verla utilizada en política pues es muy interesante también, ¿no? Porque parece que en política estuviera todo inventado, estuviera todo hecho, estábamos todos más o menos, y ver, bueno, pues esa capacidad, ¿no? para inventar, para encontrar otra manera de resolver situaciones o enfrentarse a ellas. Yo creo que eso ha hecho muy atractivo el rodaje y la película también. No, el documental parte de nosotros, claro, parte de nosotros, de mí hace 2 años, cuando después de las elecciones europeas, pues empezamos a ver que algo que todavía es muy incipiente y muy pequeño podría llegar a tener pues trascendencia e impacto un poco en la vida política de nuestro país, ¿no? Entonces, al intuir un poco eso, al percibirlo, decimos, ¿alguien estará contando esto por dentro, ¿no? Y se lo preguntamos a ellos directamente. Decimos, oye, ¿alguien está contando esto? No. Y entonces les proponemos hacerlo nosotros, ¿no? Y les proponemos hacerlo pues, en base a 3 ideas muy simples, ¿no? Que son, queremos hacer una película que en el primer punto dice, no queremos hacer una película de campaña, queremos hacer una película que encuentre su valor a medio y largo plazo, ¿no? No queremos hacer una película coyuntural, y el beneficio que pueda traer es que dejemos registro para generaciones y de lo que pasó este año en España, ¿no? Y sobre esa premisa, y también sobre la premisa de tener acceso, de tener la posibilidad de rodar los buenos y los malos momentos, aceptaron, y eso es lo que daba sentido a la película. Es decir, contar solo los buenos momentos no tiene sentido, unos y nosotros no se entienden, y aceptaron sobre esa premisa, y ahí es donde empezamos a trabajar, ¿no? Yo oí un micrófono y ahí hay otro micrófono y nos están grabando. Eso es lo primero que hay que poner en valor, ¿no? Es decir, su disposición y su apertura, ¿no? Y su paciencia también, porque tener un equipo un año encima tuyo, grabando en todas las circunstancias, en coches, hacíamos bajarse al equipo suyo, tiene mucho mérito, ¿no? Y es muy poco habitual, ¿no? Ya no solo en política, yo creo que en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, pensar que vas a permitir que un equipo esté en determinadas situaciones que no son fáciles de gestionar es casi imposible. Esta imagen de los políticos que, venga, vienes a mi casa, te enseño el perro, la familia, no sé qué, pero que es como muy impostado, en este caso han visto todo.